Hola, hola a todas y a todos. Estamos aquí hoy con Fabiola Orati de Argentina. Fabi es kinesióloga, consteladora y está por certificarse en el método HERT. Así que muy bienvenida, Fabi. Nos va a venir a contar un poco de su experiencia, lo que quieras contar, Fabi, de tu recorrido, de dónde sos, de qué lugar. Bueno, aquí bienvenida. Bueno, buenos días, Clary, y gracias por la oportunidad de vivir todo esto. Bueno, yo soy de Laguna Larga, del interior de la provincia de Córdoba, y me llamo Fabiola Orati y hace 33 años que soy kinesióloga. Eh, Empecé con esto de salud que me interpela desde siempre porque mi papá era médico, así que estoy en este ambiente desde que abrí los ojos. Y siempre buscando ese servicio en salud al paciente. En principio lo acompañaba mi papá desde chiquita, cuando en esa época era ir a hacer los domicilios, que hoy casi que no existe eso. Te llamaban a cualquier hora y el médico iba, médico de pueblo, más todavía. Entonces yo iba con él, estuve en los partos, me llevaba, porque él después fue director de un hospital, entonces me llevaba cuando tenía que atender a los partos. Entonces, bueno, presencié un montón de instancias em, hasta que cuando tuve que decidir mi carrera, quería estudiar medicina, pero viste que siempre está lo cultural y los mandatos y de lo que uno cree que quiere hacer. Y dije, bueno, medicina es como mucho para una mujer, después tenés que tener tus hijos, tu familia, ¿viste? Y no era nada impuesto en casa, era lo que yo pensaba conscientemente, según yo. Ujú. Y digo, bueno, otra amiga estudiaba kinesiología, bueno, digo, está bueno, voy a ir con ella. Empecé kinesiología, una profesión que después me fue enamorando, ver cómo cada paciente iba pudiendo rehabilitarse. Pero en el transcurso de mi profesión, ya habiendo pasado, empecé con estética, con tratamientos en general, lo que se hace en un pueblo, que uno hace todo. Ujú. Pero llegó un momento que las sesiones como, viste, el paciente venía con eso, con ese diagnóstico, y todo lo burocrático, diagnóstico tanto, 10 sesiones de fisioterapia, ¿no? Era como que empezó como a hacerme ruido eso, de hacer 10 sesiones de lo mismo. No, no. Y aparte uno empezó, que yo ya tenía esa dinámica de mi casa, a escucharlo al paciente, que antes creo que se daba un poco más, sobre todo en el médico de pueblo, donde viste que la gente veía al médico y ya se sentía mejor. Ujú. Entonces es como que empecé a escucharlos y me sonaba raro, viste, por ahí los diagnósticos, obviamente yo no era quien para discernir en el diagnóstico que había dado el médico, pero sí en el proceder del tratamiento, porque yo al ser licenciada en kinesiología, yo decido qué tratamiento hacer con el diagnóstico que el médico me dio. Pero me hacía ruido eso. Y, y, y veía como que tenía la necesidad de integrarlo al paciente. No es que venía y yo le tenía que hacer las 10 sesiones y ya está, y bueno, y me sigue doliendo, bueno, te hago 20. Me faltaba algo ahí. Entonces empecé a ver por qué otro camino podía ir. Y gracias a una paciente que aparte somos amigas, me dice lo de las constelaciones. Y yo estaba con un poco de ruido de algo familiar, ¿viste? Cuando necesitas encontrar explicaciones a ciertos comportamientos. Entonces, le digo, qué bueno que está eso. Y era lo de constelaciones.
Entonces, al año siguiente fui a constelar, a ver de qué se trataba, y al año siguiente empiezo. Eso fue en el 2023. Empiezo la formación, que son 3 años. eh, Hermoso, porque es primero yo y después que puedo transitar y habitarme yo, empiezo con el resto. Ujú, Y eso era lo que en principio me hacía ruido, digamos, uno lo veía en el otro, en el paciente, en realidad estaba espejando algo mío también que yo necesitaba. Y ahí cuando empiezo, conozco a Sonia, que es compañera de constelaciones, y en un momento que ya estábamos en segundo año, yo no era tan amiga de ella, digamos, éramos de un grupo grande, pero en ese break me pongo a hablar con ella y me dice lo de hipnoterapia. Ah, digo yo, qué interesante eso, contame. Y ahí me dice, es Clara, bueno, le digo, quiero saber más. Entonces me pasa tu contacto, el Instagram, y empiezo a leer, a ver tu Instagram, y ay, me encanta, me encanta. Y lo vi como esa posibilidad de unir todo lo que yo ya sabía y lo que venía transitando. Entonces, bueno, ahí me comunico con vos, hicimos la entrevista y cuando comencé, bueno, desde ya que es lo que te digo siempre, que Espacio Alquimia para mí es una maravilla, es hermoso. Y cuando empecé con lo de el cursado, eh, dije, es el encuadre perfecto. Y ahí me empecé como poder unir también lo de mi profesión con lo de constelaciones, con lo de la certificación. ¿A qué te Eh, referís con encuadre perfecto? ¿Qué fue lo que viste? como, como ese cierre con respecto a mí, a poder terminar de transitarme Mm, desde lo más profundo, y decir, bueno, yo soy yo. Esta es esta Fabiola de hoy que tuvo que transitar todo eso hasta hoy para ser quien es. mm. ¡Wow! ¡Qué bueno, Fabiola, que lo pudiste hacer! Y eso lo logré con Gear, ese enmarcarme en esta soy yo hoy, que antes hay por momentos que me pesaban cosas, y al poder transitarlas, dije, esta soy yo y me quiero, me habito tal y cual soy. En este aquí ahora es perfecto. Wow, qué hermoso. Eh, Entiendo. Entonces, tuviste dudas al inicio? Porque vieron, cuando uno toma una decisión importante, surgen dudas, inquietudes, inseguridades. ¿Cómo fue ese primer comienzo? ¿Qué recordás? Eh, Dudas no tuve nunca, dudas no tuve nunca. Desde el inicio que te vi a vos, me generó una conexión hermosa. Y como empecé con Espacio Alquimia un lunes, dije, ¿qué es esto? Es como, me pareció raro, nunca lo había hecho, pero en ningún momento dije, no lo quiero hacer, no me gusta. Sentí una conexión desde el día cero. Ujú. Mm, Digamos, desde que Sonia me dijo, está esta posibilidad, ujú. yo, es como que dije, es lo que me gusta. Qué bueno. Y a nivel profesional, entonces, ¿qué fuiste encontrando con el cursado de la certificación? Y entiendo que venías haciendo también constelaciones, ¿no? Y en este proceso de encuentro con vos misma más profundo también. Sí, yo con respecto a mi profesión, que hoy la sigo ejerciendo, pero desde otro lugar.
Hoy no tengo yo un consultorio en donde el paciente viene a hacerse 10 sesiones de fisioterapia de ultrasonido y magneto. Tengo los aparatos ahí atrás, pero los uso muy poco. Em, Hoy yo hago una valoración diferente del paciente. Digamos, si bien puedo llegar a tener algún paciente con ese tipo de tratamiento que hoy yo no elijo hacer porque no lo siento, porque no siento yo que el paciente va a salir y va a evolucionar con que yo le coloque un aparato. Mm, El paciente yo lo necesito integrar. Entonces, viene a la consulta con un diagnóstico, entonces yo voy, ¿por qué tiene ese diagnóstico? ¿Para qué tiene esa enfermedad, ese síntoma? Y hay pacientes que pueden y hay pacientes claramente que no. Al que no puede, le hago una sesión común y trato en las sucesivas. Yo no hago sesiones seguidas hoy de kinesiología. Tengo pacientes, sí, que vienen una vez por semana de hace un montón de años, en donde yo he ido transformando esa sesión. Yo hago columna, cabeza y cuello, porque hago Reiki también. ujú, Entonces es una dinámica que no son todos los días lo mismo. Entonces yo veo cómo llegó hoy el paciente. ¿Qué mm, energía tiene? ¿Qué tiene para decirme hoy? ¿Cómo se siente? El yo ahora me siento tuyo, que lo uso todo el tiempo. Em, lo miro desde que le abro la puerta. ujú, Entonces, es esa conexión. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? Qué hermoso día que hace, qué frío. Y uno de tantos años de trabajar con pacientes, abrís la puerta y ya sabes cómo está. mm, Entonces, es eso de poder transmitirle un poquito más de luz en ese mm, día y que se vayan con una gratitud. Entonces, el poder tocarlos, el poder hacerle un mimo con mis manos, esa conexión que uno tiene desde el amor que le das al paciente y que querés que se recupere porque uno brinda un servicio de salud. mm, Eso me parece tan amoroso. El escuchar, por ejemplo, tener pacientes que te dicen, me duele el hombro. Y en el discurso vos, hoy que tenés otras herramientas, decirle, ¿y cuánto hace que te duele el hombro? Y hace un montón, dice, pero me duele el mismo hombro que le dolía a mi papá. y la dio en bandeja. Claro, entonces Claro. encontrar ese lugarcito para seguir esa conexión. ¿Y qué le pasaba a tu papá? Y el hablar con el paciente es una constelación también, Ujú, porque lo vas llevando. Entonces, ahí tener ese montoncito de herramientas para poder de alguna manera acceder a su interior, que te permitan esa ayuda, es mm, hermoso, es maravilloso. Y hoy tener este encuadre que yo te digo es poder como tener otra herramienta más para ayudarlos desde todos los lugares. Digamos, no puedo entrar en el discurso porque no me animo a decirte que tuve un abuso, no me animo a decirte, ujú, y poder tratar ese trauma desde otro lugar. ujú, Entonces, ¿querés que hagamos entonces yo les voy diciendo, ¿querés que hagamos una hipnosis? ¿Querés que hagamos este tratamiento? Em, ¿Querés que hagamos un baile? ¿Querés dibujar? ¿Querés escribirme lo que sentís? mm. Que eso, bueno, lo hemos logrado con Espacio Alquimia. eh, Tener esa posibilidad de generar todos esos recursos para poder acceder a un paciente es maravilloso. Qué hermoso esto que traes, ¿no? De integrar al paciente. Como Mm. es un momento histórico que estamos viviendo en donde nos estamos integrando como seres humanos en todas nuestras facetas. Se está integrando Sí. también la neurociencia con la espiritualidad. Estamos en un proceso de enorme integración y esto que traes me parece
fundamental, ¿no? Que los profesionales vayamos teniendo cada vez más recursos para ver a nuestros pacientes como un todo. Muchas veces la complejidad misma requiere de un equipo, pero que un equipo que trabaje interdisciplinariamente también, ¿no? Ujú. ¿Cuántos más recursos podemos tener para acompañar y brindar un servicio realmente íntegro? ¿No? Que Sí. nosotros no cortemos, ¿no? Esto va por acá, esto va por allá, esto va por allá. Es como un mismo cuerpo que integra tantos procesos y hoy además sabemos que el trauma se ancla en el cuerpo físico, no es un proceso que le pasa al sistema nervioso y a los músculos y a las fascias, ¿no? Entonces, qué interesante. Y hablaste bastante de Espacio Alquimia, no sé si querés contar algo. Bueno, Espacio Alquimia es un espacio, les cuento, un espacio semanal eh, para todos los que están haciendo la certificación, en donde abordamos procesos somáticos, arte terapia, estudio musical, movimiento expresivo, liberación de la voz. Hacemos muchos procesos que tienen que ver con lo analógico para la integración y liberación del trauma. Entonces, son procesos que lo que buscan es no volver a pasar por el sufrimiento para estos niveles de integración. Como cuanto más liviano puede ser sanar, integrar, y más si lo hacemos en grupo y acompañados, ¿no? Entonces, si querés contar un poco más de eso y cómo te fuiste sintiendo en los distintos espacios de la certificación, en las grupalidades, qué te fue pasando en eso. Sí, a mí Espacio Alquimia lo que me dio también es em, poder expresarme desde lo más profundo de mi ser. Es decir, hoy me siento enojada, hoy me siento contenta, hoy me siento con ganas, hoy no tengo ganas. Esa posibilidad de decir cómo estoy hoy, Ujú. sin que me pese, Y sin salir de que la diga zona de necesito adaptación, decir ¿no? sí o sí, Qué claro, sí importante. o sí estoy bien. Y bueno, y no, y hay días que no estoy bien y hay días que sí. Y lo disfruto y todo también es para algo, porque todo este transitar va removiendo bastante, entonces está bueno a veces no sentirse bien y poder decirlo, no me Ujú, siento bien hoy. Y esa posibilidad me dio Gear. Con respecto a Espacio Alquimia, es esa conexión conmigo me genera un amor profundo por mí misma. Digamos, mm, ese valorarme me encanta, el poder disfrutar del baile y después ese baile poder volcarlo en una hoja dibujando, rayando. A mí lo que más me gustó, bueno, lo que hicimos de los encuentros, y toda la parte transgeneracional de raíz, me encanta, todo lo que es piso, me encanta, pero todo lo que fue liberación de la voz, eso para mí fue liberador. Entonces yo desde chiquita siempre hablaba poco, era como que hablaba poco, digamos, todos hablan más que yo, mm, para no incomodar. ujú, Entonces, cuando empecé el secundario, yo me sentaba adelante y estaba siempre así. Y en un momento que levanto la cabeza en una de las clases, la profesora de matemática me dice, Orati, al fin le conozco la cara. Yo no sabía si irme de la clase o qué hacer, porque viste que por ahí los docentes te exponen y uno que está en esa adolescencia como un poco cohibida, y bueno, me costaba un montón. Y esto de poder expresarme a través de las vocales fue una liberación impresionante, Cómo se impresionante. anclan los procesos, ¿no? Y a través de medios tan sutiles, genuinos Sí, y no sí. lingüísticos podemos hacer procesos de liberación Mm. Un enormes. montón, sí. Y después, bueno, la conexión con mis compañeros, que es un grupo hermoso, Mm, hermoso. Y después cuando vinieron los Dani, Loli, Juli, también fue hermoso, fue una conexión
hermosa, la verdad que interactuar con ellos, conocerte con gente de otros países, con otras culturas, en una de las aulas individuales que estuve hablando con Dani, que nunca había tenido oportunidad de hablar con él, ni de trabajar, hablamos de un montón de cosas y de cosas que si bien hablamos el mismo idioma, no usamos las mismas palabras, no nos entendemos igual. Y yo que tengo mi hija viviendo en México, lo comprobé cuando fui a verla y dije, no entiendo lo que me dijo. Y estamos hablando en castellano y en español los dos. Entonces, desde ahí, generar esa conexión desde otro lugar. Ujú. Eh, Bien, qué la hermoso. verdad que sí, estar en equipo, el trabajar con ellos es maravilloso. Mm. Y esto de que haya por ahí kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos, terapeutas de distintas ramas, ¿cómo te sentiste en esa diversidad también, ¿no? ¿Qué te fue pasando en eso? Eso, bueno, coincidíamos también en un momento con Sonia, que es una diversidad real, pero tenemos muy buena conexión. Nosotros como terapeutas holísticos somos como más de sentir en el cuerpo y los psicólogos por ahí son como un poco más lógicos. Entonces esa integración y esa combinación me parece espectacular. Por ejemplo, el trabajo que hicimos nosotros con Sonia, con Loli y yo, que pudimos abordar todo eso entre las tres, fue una conexión hermosa, porque vos decís, bueno, el sentir, el pensar, todo relacionado en ese trabajo fue maravilloso. Fue un trabajo bellísimo que nos brindaron, transgeneracional. Loli es psicóloga, ya vamos a hacer testimonio con ella también. Y Sonia es consteladora y ahora también está terminando la formación y nos brindaron un trabajo bellísimo en el módulo 6 que se trata de grupos, hipnoterapia, de terapia y grupos. Bueno, cada grupito nos ofrece una guía de un tema que elijan. Y bueno, justo tocó la semana pasada que está en la revista ahí, que salieron hermosas. Así que bueno, qué lindo. Gracias, Fabi. ¿Y algo más que sientas de expresar de tu experiencia? Eh, bueno, que quien esté con algún tipo de dudas, que Ah, no lo dude, porque es un formato realmente maravilloso, Clarín, maravilloso. Quería agregar algo que me quedó ahí cuando decíamos de lo de la integración del paciente, eh, que a mí me resonaba mucho en el consultorio. Por ejemplo, yo trabajo con pacientes que vienen derivados de traumatología y lejos está de integrar al paciente, lo han ido desintegrando. Entonces bueno, me duele la columna o me duele tal cosa. Llamas por teléfono por un turno y te dicen, ¿qué te duele? Bueno, me duele la mano. Bueno, traumatólogo de mano. Me duele la rodilla, traumatólogo de rodilla. Digo, ¿y la clínica médica para cuándo sería? ¿No? Entonces viene el paciente y uno como kinesiólogo tenés que explicarle qué pasó, qué es lo que tengo. Entonces esa disociación del cuerpo me hacía ruido a mí. Digo, bueno, me duele la mano, pero la mano no está sola. Entonces, ¿de dónde viene? Es integrarle toda esa sintomatología a lo emocional. Y eso es lo que a mí siempre me hizo ruido, por lo cual llegué hoy hasta acá y que Gear me terminó de cerrar todo eso. Si me quedaba alguna duda, Gear me cerró la idea. ujú, claro. Y eso es lo que valoro y lo que rescato y lo que me llevó a seguir transitando y no dudar de Ujú, estar acá hoy. total, claro. Ahora Y con tantos obviamente recursos para ir al si no sentido, digo, para ir al tu origen.
Sí, 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 totalmente. Ujú. Y tu disponibilidad y tu amabilidad, eh, la verdad que es impagable. Hermosa, gracias, gracias por todo este tránsito compartido. Y Espero que nos repamos. me quedó pendiente el retiro, que sí lo voy a hacer en noviembre. Ay, qué lindo, Sí, ya lo estamos, sí, sí, mira, hoy, sí. hoy de la mañana ya se lo mandé a Gabo, el editor, así que ya estamos como armando esas últimas partecitas para ya compartirlo, ojalá, qué lindo abrazarnos. Esto de la Sí. virtualidad y de estar en tantos lugares, ¿no? México, Ecuador, Perú, Venezuela, España, Italia, qué sé yo. Claro, es muchísimo el amor que compartimos y muchísima la vivencia, ¿no? Porque este es un método que además baja muchas corazas, defensas, nos encontramos rápidamente con el corazón precioso de cada quien y hace que fluya mucho amor entre nosotros. Entonces, encontrarnos presenciales, como, nada, una maravilla. Sí. Es maravilloso realmente. Así que bueno, gracias, gracias por todo. ¿Vos atendés virtual también? ¿Encontraste alguna forma de atender virtual o solo presencial? Lo que estás como... Por ahora solo presencial, porque bueno, yo vivo en un pueblo chico Ujú. y estoy por el momento con el boca en boca. Ajá, Y estoy, siempre me manejé de esa manera, si bien sé que hoy es diferente y lo voy a hacer. Sí he tenido algunas consultas online porque, bueno, como mi hija está en México, algunas amigas de ella me han consultado y he hecho algunos trabajos online, pero sí, estoy en esa transición, bien, bueno, estoy sépanlo. ahí. Sépanlo, acá Sí. tenemos a Fabi con toda esta formación, con este criterio tan genuino y tan profundo que viene de familia, ¿no? De vernos integralmente, una persona que viene trabajándose a sí misma con tanta pasión, compromiso, humildad, respeto. Y bueno, te recomiendo totalmente. Así que gracias, gracias por este tránsito compartido y vamos por más. Y si ustedes llegaron hasta aquí en esta charlita, les invitamos a que visiten nuestra página www.metodohert.com. Así que bueno, gracias, mucho amor, nos vemos. Gracias, Clary. Gracias. Gracias, chao, chao.